Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues en la primera lectura de este lunes de esta semana de Pascua, recordamos la continuación, que vamos leyéndolo así, de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan han sido arrestados por hacer milagros, por difundir el nombre de Jesús como el Salvador, como el Mesías que habían esperado. Han sido encarcelados, han sido liberados con la orden de que no prediquen ya a Jesús. Ellos pues ya dijeron que no dejarán de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. No pueden hacerle más caso a los hombres que a Dios, ni omitir, ni hacer como si no hubieran visto y oído lo que nuestro Señor dijo e hizo. En fin, los amenazan y los dejan salir, y el día de hoy continúa el relato, pero ahora con Juan y Pedro ya en casa donde estaban los demás apóstoles, y a quienes pues les van contando lo que sucedió, y hacen una oración como comunitaria, en la cual se apoyan en el Salmo 2, el salmo que habla, salmo mesiánico, que habla de la realeza de Jesucristo, y que refiere también cómo se alían los poderes del mundo para atacar al Cristo y para acabar con él, y cómo al final Dios Padre protege a su Hijo diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, y prometiéndole pues eso, su protección para que pueda reinar. Este salmo le sirve a los apóstoles para pues para ver que todo estaba previsto. Quien había escrito el salmo, David, lo había hecho inspirado, y por lo tanto era un salmo profético que hablaba del Señor, y donde se entendía que esa persecución pues tendría lugar. Así lo entienden ellos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra, y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Y eso fue, continúan diciendo, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Se aliaron Herodes con Pilato, se aliaron con los paganos, con los jefes de Israel, y todos llevaron al unigénito de Dios a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo ha resucitado, y eso les ha dado fuerza a los apóstoles, quienes se lanzan con valentía a predicar el Evangelio. Además reciben el don del Espíritu Santo, y comienzan a anunciar la palabra de Dios, así con arrojo, ¿no? Y así se cumple pues lo que se había predicho en el Salmo 2, que ojalá y nos acostumbremos a rezarlo con frecuencia para recordar que nuestro Señor efectivamente tenía que sufrir, pero que al final resucitó, ¿no? Y reinará sobre toda la realidad visible e invisible. Y en el Evangelio se nos presenta
el diálogo, cómo comienza el diálogo entre Nicodemo, aquel hombre principal, quizá fariseo, que va de noche a ver a Jesús, ese pues discípulo temeroso que va creyendo en nuestro Señor, pero todavía no lo suficiente, por lo menos no tiene la suficiente valentía para decir que es discípulo de Jesús, decirlo públicamente. Entonces San Juan refiere que va de noche, y es cuando nuestro Señor le habla de ese renacer, uno de los frutos de la resurrección. Como sabemos, del costado de Cristo abierto por la lanza salen agua y sangre, símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues como ese bautismo, que es fruto de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, nos hace entrar en una realidad nueva, la realidad de los hijos de Dios. Yo te aseguro, le dice Jesús a Nicodemo, que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y luego viene la discusión de cómo es posible entrar de nuevo en el vientre de la madre. Y Jesús, tú le dices pues que es otro tipo de nacimiento. Es un nacimiento que viene del agua y del espíritu, es decir, una nueva realidad que se forja en lo más profundo de la persona por obra, por la gracia que da el sacramento del bautismo, que nos permite renacer a esa nueva realidad, que nos hace hijos de Dios, que nos perdona los pecados, que nos hace ver y actuar de manera distinta, propia de los hijos de Dios. El bautismo, en efecto, supone una nueva realidad en la persona, y esa nueva realidad tiene varias manifestaciones, entre otras, conocer mejor las realidades sobrenaturales y poder obrar de acuerdo a lo que se espera de un hijo de Dios, ¿no? El bautismo realmente nos cambia, nuestro ser lo potencia, lo incrementa, lo agranda, le permite así estar capacitado desde el fondo, desde lo más íntimo de la persona, como decíamos, para vivir, para entender, para obrar, no de cualquier manera, sino como se espera de un hijo de Dios que se ha incorporado a Cristo por ese sacramento, otro Cristo, una nueva realidad que le explica a San Nicodemo y que nosotros vivimos, ¿no? Y queremos potenciar. A veces nos preguntamos, ¿no?, cómo es posible que la gente no entienda nuestra forma de ver las cosas, de entender el mundo, cómo tanta gente parece no tener como la fuerza de voluntad para obrar según lo bueno, lo mejor, como hay gente que pues puede vivir desesperada, en el sentido de no esperar nada del futuro después de la muerte especialmente, y como nosotros, gracias a Dios, podemos pensar, podemos tener la esperanza, podemos tener la fuerza de voluntad, ahí con nuestras fallas, pero podemos tenerla de manera un poco inexplicable, en el sentido de que no nos damos cuenta de dónde viene esa capacidad de entender, esa fuerza de voluntad. Y es porque viene, en primer lugar, del bautismo, de esa nueva realidad que se hizo el día de nuestro bautismo y que se ha ido alimentando a través de la Eucaristía y se ha ido purificando a través del sacramento de la confesión. Entonces, para entender mejor lo que es ser cristiano y cómo hemos de vivir, para obtener la fuerza de hacerlo así, necesitamos de la gracia de Dios, y los demás necesitan también de la gracia de Dios. Como moraleja, diríamos pues
acercarnos más a los sacramentos y en nuestra labor de evangelización procurar que cuanto antes, en cuanto sea posible, nuestros hermanos a quienes les queremos transmitir la integridad del Evangelio puedan acercarse a los sacramentos, comenzando por la confesión. Y si se confiesan, si es que ya están bautizados y empiezan a comulgar, irán teniendo esa fuerza interior, esa fuerza que viene de lo alto, para comprender mejor las Escrituras, la doctrina de la Iglesia, y para tener la capacidad, la fortaleza para vivir de acuerdo a esa doctrina. Madre mía, pues ayúdanos a valorar lo que Dios hace en nosotros a través del bautismo y de los sacramentos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.